Cuando Florida comenzó a soltar de manera discreta a cientos y posteriormente a miles de tejones de miel en los Everglades, muchos pensaron que se trataba de una broma. Los titulares se mofaron de la situación. Mimi se estalló en risas. ¿Qué podría ir mal?, se cuestionaron. Sin embargo, ahora, años después, la diversión ha terminado. Los resultados, que han sido documentados, medidos y son sorprendentes, evidencian un cambio drástico en el ecosistema del pantano. Pocos anticiparon lo que se avecinaba, la crisis en los Everglades. Los vastos humedales del Parque Nacional Everglades, en el sur de Florida, han experimentado un colapso dramático en las últimas 2 décadas. En ciertas áreas pantanosas, los investigadores estiman que las poblaciones de mamíferos nativos han disminuido en más del 90%. A mediados de la década de 1990, los ecólogos comenzaron a alertar sobre la situación. Animales como mapaches, conejos de pantano y zarigüeyas, que antes eran comunes en las zonas de juncos y cipreses, se volvieron casi imposibles de encontrar. La causa no fue únicamente la sequía ni el desarrollo urbano, sino algo inesperado. A finales de los años 90 y principios de los 2000, las especies que escaparon del comercio de mascotas, incluida la pitón birmana invasora, empezaron a proliferar en el cálido y húmedo hábitat de los Everglades. Las mascotas exóticas que fueron liberadas o que se escaparon encontraron en este ecosistema presas ideales, como aves, mamíferos e incluso caimanes. Las estrategias de control tradicionales, que incluían la caza estatal, el uso de trampas y patrullas con hidrodeslizadores, lograron un éxito muy limitado y persistente. Después de invertir millones y desplegar cientos de oficiales desde 2007, la frustración aumentó. La reacción del público fue inusual, y la invasión de pitones se transformó en una especie de pesadilla seria, convirtiéndose en una curiosidad turística. Se compartieron avistamientos en YouTube, donde serpientes gigantes atraían la atención de los curiosos, y algunos residentes comenzaron a considerar a estos reptiles como la principal atracción de Florida. Sin embargo, a medida que la población de serpientes crecía, la red trófica del pantano se estaba desmoronando. Lo que anteriormente era un sistema dinámico de depredadores y presas, estaba perdiendo su equilibrio. Con el agravamiento de la crisis, las autoridades de vida silvestre y los investigadores comenzaron a buscar soluciones más allá de los enfoques tradicionales. La necesidad de una solución extraordinaria se hacía evidente. ¿Qué pasaría si los métodos convencionales no funcionaban? ¿Y si la solución real requería un cambio radical de perspectiva? ¿La introducción de un nuevo depredador? ¿Una intervención significativa? ¿Un enfoque basado en la historia ecológica? Ante la ineficacia de los métodos tradicionales, surgió la idea de introducir un nuevo depredador, capaz de cazar pitones birmanas, a partir de debates y memorandos ocultos en agencias de investigación. Al principio, parecía ridículo introducir un depredador conocido por su capacidad de enfrentarse a serpientes en las marismas de los Everglades. Sin embargo, la desesperación a menudo da lugar a propuestas inusuales, y esto difuminaría la frontera entre conservación y experimentación. La siguiente sección se adentra en cómo se llevó a cabo esta audaz idea y por qué atrajo tanta atención. Surge la audaz propuesta. Ante las crecientes pérdidas y la presión ecológica, algunos gestores de vida silvestre y biólogos comenzaron a considerar soluciones alternativas. Una idea tan extrema, ¿qué pasaría si Florida decidiera importar un depredador conocido por combatir directamente a las serpientes? Aquí es donde entra el tejón de miel, Melíbora capensis, un pequeño pero feroz carnívoro originario de África y Asia, famoso por su capacidad para derrotar serpientes venenosas en combate directo. La idea provocó risas en 2018, cuando se mencionó por primera vez en memorandos internos. La presencia de tejones de miel en los Everglades parecía un argumento sacado de un guión de mala calidad para un programa nocturno. Detrás de las risas se ocultaba un programa interno con el nombre en clave de Proyecto R18, que comenzó a considerar la obtención de permisos, unidades de microrrastreo y liberaciones controladas. En documentos confidenciales de 2019, algunos grupos de investigación subrayaron las cualidades del tejón de miel: valiente, nocturno y un depredador eficaz. En un entorno donde la pitón birmana contaba con pocos enemigos naturales,
La introducción de un nuevo depredador parecía ser la única esperanza. Sin embargo, públicamente la idea fue desestimada como absurda, generando una explosión de memes en redes sociales. Las imágenes de Florida liberando tejones desde hidrodeslizadores en los pantanos se burlaban de los viejos carteles de tejones contra pitones. No obstante, en el ámbito de la conservación de la vida silvestre, el debate continuaba. La pregunta clave seguía siendo: ¿puede un depredador introducido alterar un ecosistema dañado o simplemente se convertirá en una nueva variable? Las alarmas éticas y ecológicas comenzaron a sonar. ¿El tejón de miel, al ser liberado, podría también depredar especies nativas? ¿Serían el terreno y la hidrología de los pantanos apropiados para una especie que se desarrolló en sabanas áridas? El riesgo y el costo de esta decisión eran elevados. En 2020, borradores internos revelaron que se estaban considerando algunas zonas de prueba que contaban con alta densidad de pitones, acceso público restringido y estaciones de monitoreo ya establecidas. La transición de la discusión a la acción fue sutil, pero notable. Empezaron a circular rumores sobre envíos, corrales ocultos y animales equipados con GPS. La siguiente sección indaga en el despliegue secreto, las primeras señales inusuales de actividad en los Everglades y cómo la intervención encubierta contra depredadores pasó silenciosamente de ser una teoría a una realidad. Según informes de denunciantes de 2021, un pequeño número de tejones de miel fue importado con permisos especiales para investigación y mantenido en instalaciones ocultas dentro de áreas restringidas de los Everglades. Algunos documentos sugieren que se les colocaron collares con microchip y sistemas de rastreo GPS a cada uno. Las redes de información confidencial en las agencias de vida silvestre mencionan a la zona M-Delta como el lugar de liberación inicial, seleccionado por la alta densidad de pitones y el escaso tráfico público. En 2022, las capturas de cámaras de rastreo realizadas por fotógrafos aficionados comenzaron a revelar patrones anómalos. Se encontraron cadáveres de pitones en lugares inesperados y aparecieron huellas que parecían mutiladas en lugar de mostrar signos de haber sido capturadas o disparadas de manera limpia. Huellas de 5 dedos encontradas cerca de la orilla eran demasiado pequeñas para ser de caimanes, pero demasiado evidentes para ser de mamíferos comunes en las marismas. Los lugareños reportaron la desaparición de animales avistados por la noche, con un pelaje blanco y cerca del suelo, que se esfumaron entre los juncos. Nunca hubo una confirmación oficial al respecto. La Agencia Estatal de Vida Silvestre mantuvo silencio, sin confirmar ni desmentir la existencia del tejón melero, lo que avivó la especulación. Los investigadores que operaban en la zona comenzaron a informar sobre datos ocultos, directrices informales que prohibían los comentarios dentro de los equipos de campo y se detuvieron las líneas de financiación. Simultáneamente, los collares de microrrastreo, según registros filtrados, mostraron que los animales se movían con confianza por los pantanos, utilizando raíces de árboles y guaridas de caimanes como refugios, adaptándose rápidamente al entorno pantanoso. Para 2023, el número de nidos de pitones en las áreas señaladas disminuyó hasta un 30%, según memorandos internos, y los avistamientos de mamíferos aumentaron. Sin embargo, sin una verificación pública, la historia sigue siendo en parte mito y en parte ciencia. La decisión ya estaba tomada y las primeras señales eran visibles aunque no oficiales. Con el lanzamiento en curso, el ecosistema empezó a transformarse. Comenzaron a surgir informes sobre aumentos en las poblaciones de presas, cambios en la tasa de éxito de los nidos y variaciones en la actividad depredadora. Sin embargo, estas nuevas dinámicas traen consigo nuevos riesgos. A continuación, examinaremos los efectos tempranos en el ecosistema, las señales de cambio y las preguntas que surgen sobre el control, las consecuencias y las repercusiones inesperadas. Las primeras señales inusuales. A principios de 2023, cazadores de pitones, muchos de ellos empleados por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, comenzaron a reportar descubrimientos extraños.
Se encontraron cadáveres de pitones parcialmente devorados con marcas de mordeduras que no coincidían con las de depredadores conocidos como caimanes o panteras. Estas muertes no presentaban cortes limpios típicos de la intervención humana ni heridas causadas por trampas. En cambio, mostraban signos de fuerza aplastante, desgarros y heridas defensivas, sugiriendo un enfrentamiento con un depredador en lugar de una captura pasiva. En varios casos, se hallaron huevos de pitón destrozados o completamente ausentes. Las cámaras de rastreo, empleadas para estudios de fauna silvestre no relacionados, comenzaron a captar movimientos y patrones inusuales. Se observaron mamíferos pequeños y veloces, a menudo de rayas, con hombros fuertes y un paso corto. Un video particularmente polémico, grabado en abril de 2023, mostraba a una pequeña criatura forcejeando con lo que parecía ser una joven pitón cerca del Valle del Tiburón. La imagen era borrosa, pero los 5 dedos claramente definidos y un perfil robusto llevaron a varios observadores a especular que se trataba de un tejón de miel. Los informes locales aumentaron. En julio de 2023, un biólogo de la Universidad del Sur de Florida declaró de manera anónima que el número de nidos en ciertas marismas había disminuido drásticamente en comparación con el año anterior. En las mismas áreas, comenzaron a aparecer nuevamente los avistamientos de conejos de pantano y zarigüeyas, que previamente estaban casi extintos. Aves que no habían anidado en más de una década, como las cigüeñas de bosque y los ibis, empezaron a restablecer sus colonias. A pesar de esto, las autoridades no emitieron declaraciones públicas. Las consultas de prensa recibieron respuestas vagas. El control de la población de pitones continúa. No hay informes confirmados. No se hicieron comentarios sobre los depredadores especulativos. La falta de confirmación solo intensificó el interés público. Las redes sociales llenaron el vacío con videos, rumores e imágenes. Para quienes estaban en el terreno, la evidencia parecía clara. Algo nuevo acechaba en el pantano y este comenzaba a recuperarse. A medida que los rumores se intensificaban y la evidencia ecológica se acumulaba, las preguntas pasaron de ¿está sucediendo? A ¿está funcionando? El siguiente capítulo indaga si esta intervención depredadora descontrolada comenzó a generar impactos reales y medibles y cómo los informes internos y los datos de campo empezaron a filtrarse al público, reescribiendo la narrativa, transformando un meme en un método. El ecosistema está cambiando. A finales de 2023, ecólogos independientes que investigan la dinámica de los Everglades comenzaron a publicar datos preliminares que mostraban importantes recuperaciones ecológicas. En parcelas monitoreadas durante más de una década, los avistamientos de mamíferos aumentaron drásticamente. La actividad del conejo de pantano aumentó más del 300% en comparación con los niveles de 2021 en ciertas áreas, con tendencias similares observadas en las poblaciones de racones y zarigüeyas. Los censos de aves anidantes indicaron el regreso de colonias en islas pantanosas que durante mucho tiempo habían sido dominadas por pitones. El efecto dominó se extendió más allá de la depredación directa. En las zonas de prueba, la alteración del suelo aumentó, probablemente debido a los hábitos alimenticios del nuevo depredador, lo que resultó en tierra más suelta y vegetación más densa que favorecía la dispersión de semillas. La vegetación que había estado disminuyendo ahora mostraba signos de regeneración más saludable, especialmente entre los pastos y las plantas de humedales de raíces bajas. Con el regreso de las presas terrestres, seguidas por las aves zancodes, los ecólogos notaron un aumento significativo en la densidad de anidación de la garza grande y la espátula rosada a principios de 2024. Los nidos de pitones, que antes eran encontrados en grandes cantidades, comenzaron a escasear. Menos crías emergían en áreas donde se rumoreaba sobre la presencia de tejones y los datos de las cámaras de rastreo mostraron la ausencia de nidadas en sitios de anidación previamente documentados. En un caso notable, un video de enero de 2024 mostraba a un tejón de miel sacando de su madriguera a una pitón cargada de huevos, un acto de depredación que antes se consideraba imposible en la región. A pesar de esto, no había una política oficial. Ningún comunicado de prensa anunció el éxito de esta intervención. La falta de responsabilidad institucional significaba que no había rendición de cuentas ni reconocimiento público del mérito. Sin embargo, en términos ecológicos, algo claramente estaba funcionando.